estar entre nosotros en la primera. Perdón, que me ha salido un mensaje. Buenas tardes a todos. Repito, muchas gracias por estar con nosotros en el Instituto Cervantes en la primera actividad que tenemos en el año 2022. Y vamos a asistir a la presentación del libro Literatura y L, miradas desde los estudios literarios y culturales. No nos cabe duda, creo a ninguno, que la literatura ha sido y es uno de los pilares básicos en la enseñanza del español como segunda lengua, tanto como manifestación comunicativa, estética y cultural, como un estímulo para conversar, argumentar, debatir y construir. Es, en resumen, la literatura es una manifestación para leer el mundo y para conocer otros mundos posibles. El libro que presentamos está dentro de la colección Ámbito L, que ha reunido a 13 especialistas de instituciones nacionales e internacionales que abordan desde diferentes perspectivas las posibilidades que los estudios literarios ofrecen a la didáctica de la literatura y la enseñanza y el aprendizaje del español como segunda lengua. Así, cada capítulo combina la fundamentación sobre una corriente teórica en particular, teorías literarias, literatura comparada, historia de la literatura, estudios culturales, estudios de género, entre otras, con la reflexión aplicada sobre las posibilidades didácticas que esta brinda el estudio de la literatura en la enseñanza de español como lengua extranjera. Dado que estamos en el Instituto Cervantes de Argel, quiero mencionar especialmente el último capítulo que está a cargo de nuestra profesora Lola Albaladejo, doctora en Lenguas y Culturas por la Universidad de Jaén, y que ha sido de quien ha partido la iniciativa de esta presentación. Se lo quiero agradecer a ella especialmente. Su capítulo se centra en la valoración y selección de estos materiales literarios que pueden ser explotados aprovechando la riqueza de perspectivas que proporcionan los estudios literarios y culturales. Como veréis, el objetivo final del libro no es otro que ofrecer una aproximación plural a las múltiples maneras de integrar la literatura en la enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua. Espero que os resulte interesante y que podamos sacar pues, aspectos positivos para aplicarlo en las clases. Muchas gracias y nada, Lola, te paso la palabra. Ahora sí. ¿Vale? Muchas gracias, Sandra, por tu amable presentación y buenas tardes a todos los que seguís este evento, que finalmente, como ha dicho, bueno, no recuerdo si lo ha dicho Sandra, pero lo digo yo, que debido a la situación de la pandemia se ha tenido que realizar vía Zoom en su totalidad, cuando en principio se había planteado como una actividad semipresencial. Yo estoy encantada de estar hoy aquí para presentarles, junto con mis compañeras de redacción, la monografía colectiva titulada Literatura y L, miradas desde los estudios literarios y culturales. Antes de ceder la palabra a mis compañeras, quiero dirigirles unas palabras para situar la literatura y sus textos en el campo de la enseñanza del español como lengua extranjera, desde sus comienzos hasta nuestros días, para entender mejor la necesidad de una obra como la que hoy les presentamos. Quiero comenzar recordándoles que hubo un tiempo en que las lenguas extranjeras se enseñaban a través de los textos literarios de forma casi exclusiva. Quizás los presentes y yo misma no hayamos vivido esa experiencia al estudiar un idioma como por ejemplo el inglés, pero los que somos de filología y hemos estudiado en una universidad española sí que recordamos una experiencia semejante. Me estoy refiriendo al latín. Como muchos otros estudiantes de filología, estudié latín traduciendo al español textos de la literatura clásica latina. Para mí era habitual ir a clase, subirme a la palestra y comenzar el día traduciendo, micrófono en mano, un fragmento de las Catilinarias de Cicerón o la Guerra de las Galias de Julio César, pues con mucha vergüenza y como buenamente podía, todo hay que decirlo. Pues bien, hubo un tiempo, como les digo, allá por los comienzos del siglo XIX, en que las lenguas modernas se estudiaban del mismo modo que el latín o el griego. ¿Pueden ustedes imaginar cómo sería aprender español traduciendo el Quijote, la Celestina o las coplas por la muerte de su padre Jorge Manrique? Estarán de acuerdo conmigo que sería soporífero
cuando menos, y poco práctico, sin lugar a dudas. Afortunadamente para los pobres estudiantes que tenían que sufrir clases con manuales basados en este método de enseñanza, denominado con mucho acierto método de gramática y traducción, pues esa era la base del aprendizaje, con el paso del tiempo la didáctica de lenguas avanzó y con ella la metodología que se aplicaba en las aulas, que comenzó a tener un carácter mucho más práctico. Así, a lo largo del siglo XX, tanto en Europa como en Estados Unidos, surgieron numerosos métodos de enseñanza como el método directo, los métodos estructuralistas como el enfoque audiolingual o el situacional y más tarde el método de respuesta física total, la sugestopedia o el enfoque natural, entre muchos otros. Sin embargo, en todo este devenir de enfoques y métodos, y hasta nuestros días, la literatura como herramienta para la enseñanza de lenguas quedó en el olvido. Fue, digamos, apartada, arrinconada y hasta cierto punto demonizada, pues recordaba los comienzos de la didáctica de lenguas extranjeras de principios del siglo XIX que les he mencionado. De esta forma, y durante décadas, la literatura fue pasando por periodos de mayor atención y otros de mayor olvido en el campo de la enseñanza de idiomas. A veces podíamos encontrar algún poema o pequeños fragmentos literarios en algunos manuales, junto a textos sobre la gastronomía latinoamericana o las festividades tradicionales de la cultura hispana. Pero hasta ahí llegaba la función dentro del aula de español, como mero apunte o toque cultural y dentro del manual como adorno de cierre de las unidades didácticas. Pues bien, hoy estamos aquí para celebrar que la literatura ha vuelto. Y créanme que son unas palabras que nunca soñé con poder decir, pero sobre todo nunca soñé con poder decirlas con tanta rotundidad. Ya en 1990, Thomas Wynne, académico y autor de publicaciones relacionadas con el uso de los textos literarios para la enseñanza del inglés, en un breve pero muy significativo artículo titulado Language Skills Through Literature, afirmó que literature is back, but wearing different clothes. Es decir, la literatura ha vuelto, pero con nuevas ropas o nuevos ropajes. Pues bien, con 3 décadas de retraso con respecto a la didáctica anglosajona, podemos afirmar que la literatura ha vuelto a la didáctica del español. Y efectivamente, ha vuelto con nuevas vestiduras, como decía Thomas Wynne, con identidad propia, ocupando el lugar que durante muchos años le fue negado en el campo de la enseñanza de nuestra lengua y que justamente le pertenece. Digo esto porque los textos literarios son algo más que documentos formados por palabras. Ciertamente, sus palabras reflejan la lengua en uso de un idioma, pero esas palabras también son transmisoras de los valores, las creencias y la ideología de una sociedad. La literatura es el espejo donde se mira la cultura y la idiosincrasia de toda una colectividad y por este motivo debe ser reconocida como un rico recurso para la enseñanza del español y como una excelente herramienta para fomentar la comunicación entre los estudiantes de nuestra lengua. No somos muchos los que llevamos años luchando por recuperar la literatura para la enseñanza del español como lengua extranjera en este sentido, pero el aumento significativo de publicaciones acerca del tratamiento de los textos literarios en las aulas nos dice que la literatura juega un papel cada vez más destacado en la didáctica del español. Prueba de ello es que estamos hoy aquí para presentar un libro monográfico dedicado a los estudios literarios en L. Los pocos que somos, reunidos y unidos gracias a Ana Peñas y Aurora Centellas, hemos creado la obra colectiva de proyección internacional que esta tarde presentamos aquí desde el Instituto Cervantes de Argel, con la que esperamos animar a los profesionales de L a utilizar los textos literarios para enseñar español y lograr así que en un futuro no muy lejano la literatura se integre plenamente en nuestras aulas. Y sin más preámbulos, cedo la palabra a la directora de la colección donde se enmarca nuestro libro, Aurora Centellas Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, bonitas palabras Lola. Y bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a todos los que os habéis acercado a esta presentación del libro de literatura IL, miradas desde los estudios literarios y culturales. También, antes de nada, quiero dar las gracias al Instituto Cervantes de Argel y sobre todo y especialmente a Dolores Alba Ladeljo, que es además autora de uno de los capítulos del libro, como bien se ha dicho aquí,
por la organización del evento y sobre todo por esta iniciativa de presentación y poder compartirlo con todos vosotros. Como bien ha dicho Lola, mi nombre es Aurora Centellas y soy la directora de la colección Ámbito L, que es la que nos trae hoy aquí. Esta colección es una iniciativa que parte del Máster Universitario para la Enseñanza del Español Lengua Extranjera de UDIMA, al detectar la necesidad de actualizar los conocimientos teóricos de la disciplina desde la investigación, la observación y la reflexión de la práctica docente para así cubrir las necesidades del profesional del siglo XXI. La iniciativa de esta colección Ámbito L se consolida al emprender dicho proyecto dos instituciones como UDIMA y Enclave L, que persiguen un mismo objetivo: promover universalmente una formación de calidad para la enseñanza y difusión lingüística y cultural del español. La colección está compuesta por 9 libros que abarcan todas las áreas de conocimiento: la lingüística aplicada, los procesos de enseñanza, los niveles de la lengua, el discurso de aula y sus contextos de enseñanza, las competencias digitales y, como no, la literatura L, como ha dicho Lola, era tan necesario, y que es el libro que hoy nos reúne aquí. La colección, por tanto, se enmarca dentro de un contexto muy actual y propio del siglo XXI, desde la investigación, como he dicho antes, de la reflexión de cada una de las áreas de conocimiento, y pone en manos del docente las herramientas necesarias para desempeñar con eficacia su labor profesional y promover de esta manera la enseñanza, el estudio y el uso del español. En esta colección han participado profesores de universidades nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Muchos de ellos se encuentran hoy con nosotros y será un placer y un lujo escucharles. Miradas desde los estudios literarios y culturales ofrece una aproximación calidoscopia y plural a las múltiples formas de integrar la literatura en la enseñanza-aprendizaje del español. Yo os voy a dejar ahora con la coordinadora editorial de este libro, la doctora Ana Peñas, compañera y profesora de UDIMA, y con algunos de sus autores. Gracias. Sí, un momentito, voy a compartir el vídeo de Ana Peñas, que no ha podido asistir en persona por estar de baja maternal. Un segundo. Compartir. Ya. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del libro Literatura L, Miradas desde los estudios literarios y culturales, que ha sido publicado por la editorial Enclave L y por UDIMA. Como ya sabrán, soy Ana Peñas y soy promotora y editora de este libro. Por tanto, soy la culpable de que estén ustedes hoy aquí. Espero que también se encuentren aquí porque comparten conmigo una inquietud, la de repensar o revisar el papel que tiene la literatura en el contexto de la enseñanza y del aprendizaje del español como lengua extranjera. ¿Qué es la literatura? ¿Por qué tiene que estar presente en la enseñanza de idiomas? ¿Qué materiales literarios enseñar? Y desde qué planteamientos teóricos puede llevarse a cabo su explotación en el aula, son temas que me han ocupado y preocupado y que están en la base de este libro. Para mí, la verdad que habría sido un placer y un honor poder participar en esta presentación de forma presencial, o al menos síncrona, pero por motivos personales me ha sido imposible, y es por eso que en este vídeo me gustaría ofrecer algunas ideas sobre esta monografía que he editado y sobre el contexto en el que surgió. Bueno, yo soy profesora en la Universidad de Distancia de Madrid y en ella, entre otras materias, doy clases de literatura dentro del máster universitario en la enseñanza del español como lengua extranjera. Empecé a impartir esta asignatura en 2017 y ya a la hora de diseñarla me planteé un problema metodológico que está en el germen de este libro, y es la falta de conexión entre la teoría y la práctica, en este caso entre la didáctica de la literatura y la literatura como disciplina.
Es por esto y porque, aunque disponemos de una abundante bibliografía sobre cómo emplear la literatura en el aula de L y en el aula de idiomas, por lo que es necesario un libro como este. Lo cierto es que son escasos los trabajos que van más allá de la experiencia didáctica puntual y que ofrecen una reflexión teórica e histórica, además de una metodología que pueda trascender la anécdota o el texto particular. Entonces, ante esta situación y ante esta ausencia de materiales, me propuse crear un libro que intentara suplir ese vacío, proporcionando a los estudiantes del Máster L fundamentos sólidos para poder estudiar la literatura desde esa doble perspectiva, teórica e histórica, y también proporcionándoles herramientas con las que puedan explotar los textos literarios desde los estudios literarios y culturales, con esa amplísima variedad y riqueza de aproximaciones metodológicas que estas áreas ofrecen. Para alcanzar este objetivo era necesario, claro, pensar en qué usos y aplicaciones pueden tener en la didáctica de la literatura en L las teorías literarias, la literatura comparada, la historia de la literatura y los estudios culturales, sin olvidar algo tan importante como es la selección de textos literarios para el aula. Con este planteamiento en mente, puse en marcha el proyecto de edición del libro y contacté con una serie de especialistas en la didáctica del L que, por sus perfiles y por sus trabajos previos, pensé que podían encajar en este espíritu doblemente teórico y aplicado que tiene el libro. Les expliqué el planteamiento y, por suerte, el proyecto les interesó y se sumaron rápidamente. Y esto, por cierto, me reafirmó en el convencimiento de que un libro como este no solamente era original, sino también necesario en la didáctica de la literatura en L. Y bien, este es un poco el resumen del origen del libro que hoy presentamos y en el que finalmente han colaborado un total de 13 especialistas de instituciones nacionales e internacionales, algunos de los cuales nos acompañan hoy en esta presentación. Y ya para concluir con este repaso al origen y contenidos de la monografía colectiva que hoy presentamos, queda claro que este libro ofrece una visión renovada e innovadora de la didáctica de la literatura en el ámbito del L. Por tanto, espero haberles incitado a adentrarse en sus páginas, a leerlas y a repensar con ellas el papel de la literatura en el aula de L. Bien, y después de la intervención de nuestra editora académica Ana Peñas, damos paso a la intervención de Olvido Andújar Molina, doctora y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Adelante, Olvido. Bueno, buenas tardes a quienes nos escucháis desde Argel. Bueno, lo primero quería agradecer a Lola por la invitación y al Instituto Cervantes de Argel por acoger esta presentación. También a Aurora y a Ana por el libro, ¿no?, que han luchado por tener y que creo que es un muy buen libro. Yo ya lo he leído un par de veces y estoy muy orgullosa de estar en él con el resto de mis compañeros y compañeras, ¿no? Creo que efectivamente es un libro necesario que da respuesta a bueno, valga la redundancia, a una necesidad que había en el campo de la enseñanza del español como lengua extranjera, ¿no?, utilizando la literatura. ¿Cuál es mi papel en este libro? Bueno, pues yo he abarcado el cuarto capítulo, que tiene un título tal que así: la historia de la literatura como instrumento de explotación de los textos literarios en el aula de L. Claro, cuando pensamos en la historia de la literatura y aula de segunda lengua, creo que todas las personas que estamos aquí estaremos de acuerdo en que al profesor o profesora de L le da un poco de miedo, ¿no?, trabajar con la historia de la literatura. Digamos que no es el aspecto de la disciplina más atractivo a priori para llevar al aula. Entonces, bueno, de esa crónica de desencuentro, de desamor, yo he querido lanzar una apuesta para que nos convirtamos como docentes en celestinas, ¿no?, celestinas que unamos al estudiante de español como lengua extranjera con la historia de la literatura. Entonces, bueno, pues a partir de ahí intento revisar de diferentes aspectos, ¿no? Primero hay una fundamentación o un marco teórico donde reviso cómo se ha incluido hasta el día de hoy la historia de la literatura en la enseñanza de español como lengua extranjera, es decir, cómo se ha pasado del pretexto
al texto, ¿no? También he intentado abarcar, bueno, pues como un acercamiento histórico a la enseñanza de la historia de la literatura en sí. Aquí no solamente hablo de la historia de la literatura en el aula de segundas lenguas, sino en el aula, ¿no? En general, y cómo ha sufrido esa asignaturización que decía Daniel Casani, y cómo esa asignaturización ha provocado cierto tedio o cierto rechazo por parte del estudiante o de la estudiante ya de español como lengua materna, y obviamente si lo ha sufrido por este estudiante, imaginemos, ¿no?, el estudiante de segunda lengua, que además de todos los prejuicios que puede arrastrar el estudiante hispanohablante, también tiene el miedo de no comprender bien o de no entender bien. Y bueno, y luego a partir de ahí, pues reviso una serie de temas que también están incluidos en otros capítulos del libro, porque al final todo se toca, ¿no? Pero creo que es importante a la hora de, como docentes de español, que queramos trabajar con la historia de la literatura en nuestra clase, bueno, pues hay que revisar obviamente la cuestión del canon, ¿no? Y cómo nos afecta como docentes de segundas lenguas para hacer propuestas que incluyan la historia de la literatura en nuestra clase. También los periodos o la periodización, ¿no? Si enseñamos, vale, he decidido que sí, que me has convencido, Olvido, he leído tu capítulo y ahora yo quiero coger la historia de la literatura y llevarla a mi clase, que es una clase de español de un centro de secundaria a nivel B1, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ¿cómo lo hago? Atendiendo a la periodización, es decir, Edad Media, Renacimiento, o lo hacemos de otra forma, ¿no? Bueno, pues estamos tan acostumbrados y tan sometidos a esa periodización que no, muchas veces ni nos planteamos que podemos enseñar historia de la literatura rompiendo ese canon, ¿no?, establecido de enseñar así la historia de la literatura. También incluyo una reflexión acerca del problema de la adaptación o de las adaptaciones, ¿no? Muchos docentes de español no quieren trabajar con adaptaciones de obras literarias porque, bueno, pues que piensan que adaptar, por ejemplo, el Quijote, pues poco menos que hacer un ultraje a la memoria de nuestra historia de la literatura, ¿no? Bueno, pues igual que cuando leemos a Shakespeare, perdón, en español traducido, seguimos leyendo a Shakespeare y no pasa nada, y tampoco es la obra original porque es una obra traducida, bueno, pues a lo mejor si utilizar un fragmento de una adaptación nos permite llevar esa obra al aula de L, bueno, pues ¿por qué no tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, con todas estas cuestiones por las que, como os digo, paso a lo largo de esa parte de fundamentación teórica, bueno, pues donde pretendo aterrizar con todo esto es, primero, que matemos el prejuicio de no llevar la historia de la literatura al aula de L. Intento, como os digo, que veamos que se puede, que es sencillo, relativamente sencillo si le echamos ganas, ¿no? También, además de hacer de Celestina, intento convencer a la persona que lea el capítulo de que se plantee luchar contra esos gigantes o molinos, ¿no? Y decida, bueno, pues llevar al aula. También hay un momento en el que, como digo, igual que hablamos de la periodización, que se puede trabajar con obras modernas que no requerirían ningún tipo de adaptación, pero también con clásicas recurriendo a esas adaptaciones. Y bueno, con todo ello y revisando los trabajos previos de personas que para mí son emblemáticas en la investigación e enseñanza de didáctica de la lengua y utilizando la literatura, como Lola de Badadejo, que está aquí presente, pero también como Francisco Jiménez Calderón de Extremadura o Zaida Vila Carneiro de la Universidad de Castilla-La Mancha, y otras muchas personas, bueno, pues hago una propuesta o planteo una propuesta para trabajar con la historia de la literatura, como digo, en el aula de L, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues lo que recomiendo es trabajar con actividades de calentamiento, a partir de las cuales, voy a resumir muy mucho, iremos a actividades de lectura y explotación, a lo que seguirán actividades de prolongación del texto,
y luego tarea final. Es decir, la forma de trabajar que estos autores que he citado antes, y yo creo que cualquier profesor de L que trabaje con realia en el aula de español, realia que pueden ser textos literarios, que pueden ser cinematográficos, etcétera, pero que es la forma de trabajar que seguimos. Bueno, pues todo eso aplicado a la historia de la literatura, ¿no? Para llevarla a nuestra clase. Y en el libro hago un ejemplo práctico a partir de las sin sombrero, que para quienes no las conozcan, bueno, pues son una generación de poetas y escritoras coetáneas a Federico García Lorca, ¿verdad? Que estas personas, pues sí los conocemos, ¿no? Que son la generación del 27. A ellos les conocemos muy bien, a ellas un poco menos bien. Entonces, bueno, pues para llevarlas al aula y a partir de ellas también podemos trabajar, por supuesto, la generación del 27. Pues vamos a ir viendo ejemplos de actividades, ¿no? Ejemplos prácticos. Y actividades que intento que sean muy, muy, muy motivadoras. Pues vamos a ver, os voy a recorrer en el capítulo cómo hacer una película, cómo hacer un collage, etcétera, y cómo todo eso nos puede ayudar a llevar la historia de la literatura al aula de L. Con todo ello, además, recomiendo una serie de lecturas como las de autores como los que he citado antes, Zaida Vila o Francisco Jiménez Calderón. Y bueno, y al final la idea o la pretensión que tenía con este capítulo es que le perdamos ese miedo, ¿no? Que parece que la historia de la literatura en el aula de español como segunda lengua es un tabú, porque claro, un estudiante que no tiene pleno dominio del español, ¿cómo vamos a ponerle a estudiar Cervantes nació? Bueno, pues se puede, porque lo primero es hacer un acercamiento a la historia de la literatura desde un modo más motivador, ¿no? Que ese modo clásico desmotiva incluso al estudiante o a la estudiante con español como lengua materna, ¿no? Entonces, bueno, esa era la pretensión. No sé si lo habré logrado. Quienes lean el libro, si lo logro y me decís si os he convencido, me haréis muy feliz. Y con eso yo termino mi intervención. Lola, muchas gracias de nuevo por invitarme a estar hoy aquí. Muchas gracias, Olvido. Y gracias a ti por participar, desde luego. Bueno, y ahora damos paso a la intervención de Begoña Sáez Martínez, doctora y profesora de L en la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia, SAIDA, y del Centro Asociado de la UNED en Valencia. Adelante, Begoña. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y yo quiero dar las gracias a las anfitrionas, a Sandra Rivas, a la directora del Instituto Cervantes de Argel, a Dolores Albadalejo y a todas las compañeras del libro y quien ha puesto en marcha este libro, que ha sido pues fundamentalmente Ana Peñas y tenemos aquí a Aurora también, ¿no? Menciono a Peñas porque para mí ha sido muy importante el contacto con ella. Y bueno, paso simplemente, bueno, agradezco mucho a todos los presentes que estamos acompañados, aunque estemos en la distancia, arropados por caras que veo por aquí, de asistentes. Y bueno, pues mi capítulo es el capítulo 10º, que se titula Estudios culturales y literatura en L. Bien, como muy bien ha planteado tanto en su presentación Lola, te puedo llamar Lola, ¿verdad? Es que me paso a Dolores, Lola, y también Aurora, y sobre todo el vídeo de Ana, lo que se pretende en el libro es ofrecer una mirada renovada de lo que es la literatura y la enseñanza de L. Todos los que estáis aquí presentes, pues sabéis que la literatura ocupa un papel, pues a veces bastante marginal, y se utiliza como se utiliza, se lee como se lee, pero sobre todo, llevando ya a mi terreno lo que es mi capítulo, no podemos desligar la enseñanza del español de lo que es la enseñanza de la cultura. Y la cultura es una palabra que es muy peligrosa, igual que la literatura. Cuando a mí me invitó a participar Ana Peñas en este capítulo, pues me dijo, ay, ¿te puedes ocupar de literatura y estudios culturales? Yo acepté encantada. Y bueno, he disfrutado mucho escribiendo este capítulo. Espero que lo lean y que fundamentalmente aporten su perspectiva a todo, porque los estudios culturales es un campo de estudio apasionante, pero es también un campo de estudio muy resbaladizo y muy problemático. Por centrar el tema y para que puedan todos los asistentes situarse a dónde quiero llegar,
El punto de partida es qué posibilidades ofrecen los estudios culturales. Este campo de estudio es un campo inter, trans, contradisciplinar y muy flexible. Y lo más interesante de todo es la definición o el posicionamiento con respecto a la cultura, es decir, la cultura entendida en un sentido antropológico, en un sentido humanista. Y eso nos permite, al aplicarlo a la literatura, el que nos enfrentemos a nuevas formas de leer y a nuevas formas de apreciar el texto literario desde un posicionamiento crítico. Esto es muy bonito decirlo, pero es muy complejo compartirlo. Tanto para el estudiante como para el profesor en formación, como para los profesores que estamos a pie de aula. En realidad, como bien dijo un teórico, los estudios culturales son el estudio de casi todo. Y eso implica que tenga un método multidisciplinar y que nos permita pensar la cultura desde un amplio abanico de posibilidades, desde el concepto de poder, desde el concepto de alta y baja cultura, desde el concepto de ideología, el concepto fundamental de hegemonía, el de resistencia, el de identidad, el de género, el de sexualidad, el de etnicidad y un largo etcétera. Y dentro de todo lo que es el compendio que podríamos decir que suponen los estudios culturales, pues hay una amalgama de teorías, de la teoría marxista, de la teoría feminista, de los estudios de género, de los poscoloniales, de la teoría queer, etcétera, etcétera. Esto donde nos lleva a que no es algo inmanente y por lo tanto, al no ser inmanente, hable mucho nuestra perspectiva. Sobre todo los estudios culturales, y lo que más me apasiona a mí, constituyen un enfoque crítico y radical. Permite que nos pongamos otras gafas a la hora de estudiar una lengua y de apreciar su cultura. Y más que unas gafas, yo diría que realmente los estudios culturales, bien planteados, no que de la flexibilidad nos lleve a la nada, sino que a veces no damos, por favor, la perspectiva y que digamos que son estudios culturales lo que nos lleva a una disquisición improductiva. Los estudios culturales son como un gran telescopio que permiten desmontar la idea de la cultura en el sentido de que una cultura es equivalente a una nación y que una nación es una sola cultura. Para todos los que estamos aquí presentes y sobre todo si nos acompañan estudiantes de español como lengua extranjera, pues sabrán que España no es una única cultura, sino muchas. En este sentido, todo ello permite cuestionar nuestras propias prácticas culturales. Todos sabemos que sobre el papel es muy bonito que cuando aprendemos un idioma mejoramos, se amplía nuestra perspectiva, que cuando leemos parece que seamos mejores personas, pero eso está muy bonito en la teoría. Es decir, hay que hacer un trabajo realmente en el aula, en la práctica de cada persona, porque realmente el estudio de un idioma, el estudio de cualquier lengua, permite cuestionar nuestra propia cultura y los estudios culturales nos llevan allí. Y sobre todo a observar el texto literario dentro de una gran polifonía. Es decir, el texto literario construye el mundo. Y de alguna forma yo planteo, ¿podemos leer la literatura sin hablar del mundo? ¿Es inocente la cultura? ¿Es inocente la literatura? En este sentido, y sí que me gustaría subrayar para el que no haya leído el libro y quiera acercarse a él, que nos hará muy felices a todos los que hemos participado tener lectores, para mí uno de los grandes logros del libro, de todos los capítulos, y sobre todo siempre desde la dirección de Ana Peñas, ha sido que conjugáramos teoría y práctica, es decir, reflexión teórica fundamentada y cómo podíamos aplicarlo. Claro, cuando yo me enfrento a los estudios culturales, pues digo, ¿ahora cómo aplico todo esto? Era muy complejo. Bien, los que se acerquen a mi capítulo, pues verán que todos más o menos siguen un esquema. Hay una fundamentación teórica, obviamente, donde yo intento perfilar lo que es cultura, ideología y sociedad. Los espacios, problemas de los estudios culturales, es decir, qué categorías y conceptos clave acompañan a los estudios culturales, como el concepto, por ejemplo, de nación, el concepto que aplicado al caso del español, españolitud, clase, género, raza, etnia, etc. Y, sobre todo, ver los estudios culturales como una caja de herramientas para la enseñanza de L. Una caja de herramientas, como todos sabemos, nos sirve para coger lo que necesitamos en un momento, no para siempre. En este momento necesito algo, pues cojo el tornillo y si no, cojo la llave inglesa, lo que sea, ¿no? Entonces, la caja de herramientas aplicada
a la literatura y a la enseñanza de L, me sitúa ante la cultura como lo que yo considero como profesora y como lectora y como teórica o investigadora de L. La cultura es un espacio muy problemático cuando lo tratamos en la enseñanza de L. La cultura para mí es un campo minado y de poder. Es decir, el profesor de L, cuando lleva la cultura al aula desde un enfoque crítico, va a tener que sudar mucho y se va a enfrentar a un sinfín de problemas. No es nada fácil. Por otro lado, esto me lleva a que concibamos la literatura no como un mausoleo, por favor, sino la literatura como un producto cultural. La literatura no es inocente, el mundo no es inocente y todo producto cultural está cargado de ideología. Ahí depende de qué hagamos nosotros con los textos literarios. En este sentido, ahora voy a ir resumiendo porque voy a ir sintetizando y para que participen mis compañeras. A la hora de aplicar todo ese marco teórico a mi propuesta didáctica, pues yo me situé desde el punto de vista del antropólogo. Es decir, ¿qué toma de posición cultural podemos hacer nosotros como lectores y como profesores de L ante el texto literario? Y, como veremos, yo tengo un primer paso, que es un punto de partida, que creo que es básico a la hora de aprender, y es qué sabes y qué es lo que quieres saber, un poco para entrar en contacto. Y ahí preparar el trabajo de campo como si fuéramos antropólogos. Para preparar el trabajo de campo, trabajo con el concepto de desfamiliarización, a partir de textos literarios, claro está, el concepto de descentralización, con un texto que muchos de nosotros conocemos como es el texto maravilloso de Monterroso, El Eclipse. Un tercer punto que es la perspectiva rosquilla, siguiendo una reflexión teórica que se aplica a la economía de un libro que en España se tradujo como perspectiva rosquilla, porque no se puede utilizar donut, la idea del donut y del agujero, porque desde el centro del agujero se ve mejor, donde vemos cómo podemos realmente salirnos de nosotros para poder ver un poco más allá. Y en cuarto lugar, aplicaba también la teoría que tiene Rawls de la justicia, donde él aplica el velo de la ignorancia, y yo lo llamo tras el velo de la ignorancia, porque también quitándonos el velo de la ignorancia podemos pues, adoptar otra perspectiva. Y ya preparado el terreno de campo, entraba en el terreno literario. Todo esto, como verán en mi capítulo, a partir de textos. Y para ello diferenciaba dos cuestiones, lo que eran mapas y lo que eran contactos. Ya tengo el mapa, ya puedo un poco moverme por el territorio y, sobre todo, para que el estudiante se familiarice con conceptos fundamentales de los estudios culturales que me van a permitir entrar en el texto, como es el concepto de estereotipo, de identidad, de otredad, de género, de etnia, etcétera, etcétera. Y ya en contactos hacíamos un trabajo directo en el texto con el objetivo de cartografiar otros territorios, otros lados y otras perspectivas. Y de ahí, pues cerramos, pues simplemente, y ya acabo yo, con temas para la reflexión y sobre todo lo que yo planteaba es que de alguna forma los estudios culturales nos permiten leer lo que no está escrito, es decir, ir más allá de lo que tenemos en la superficie del texto literario. Muchísimas gracias a todos y a todas y nada más. Muchísimas gracias, Begoña, por tu intervención y ahora damos paso a Leticia Villamediana González, doctora y profesora de la Universidad de Warwick en Inglaterra. Adelante, Leticia. Gracias. ¿Me escucháis? Sí, todo bien, vale. Bueno, pues voy a empezar un poco al revés. Tengo que empezar por agradecimientos, lo siento mucho, pero bueno, gracias a Begoña, gracias a Olvido, porque la verdad es que me he quedado fascinada escuchándoos. Podría escucharos bastante, a ver si nos vemos en persona y podemos seguir hablando del libro y los capítulos. Muchísimas gracias, Lola, por todo el esfuerzo, la energía en organizar este evento, que no ha sido fácil.
Y bueno, a Ana, que no está, pero está, porque siempre está, la tenemos ahí muy, muy presente, por, bueno, pues confiar en mí, proponerme o invitarme a formar parte de este equipo, y también a Aurora por, bueno, pues esta colección que la verdad es que está quedando fabulosa. Y volviendo un poco a Ana, pues bueno, mi capítulo es literatura comparada y sus aplicaciones didácticas en clase de L, que es el capítulo 3, si no me equivoco, del libro, que por fin me ha llegado hace poquito, porque por temas del Brexit pues ha costado que llegara el libro aquí a la isla. Y tengo que decir que cuando Ana me lo propuso, un poco como decía Begoña, Ana también me propuso que trabajara el tema de la literatura comparada, pues me supuso realmente un reto, porque, bueno, por una parte Ana también es especialista en literatura comparada, entonces sabía que el listón ahí lo tenía bastante alto. Y luego porque a la hora de ponerme un poco a investigar, pues obviamente sí que el valor de este método comparativo, este valor pedagógico que tiene para la enseñanza de la literatura se ha estudiado, pero dentro de la enseñanza del español y la enseñanza de idiomas en general me puse a buscar en otros pues, artículos, publicaciones en otros idiomas que más o menos controlaba para ver, y realmente no conseguí encontrar nada. Y ahí eso me supuso un poco decir, bueno, ¿dónde me voy a meter? Quizás no hay nada porque a lo mejor no nos aporta nada, pero bueno, creo que sí, eso espero. Las reflexiones finales de mi capítulo creo que sí que nos puede aportar bastante. Como digo, al final no solamente unos conocimientos literarios, pero sino yo creo que a nuestros estudiantes también les puede aportar una serie de competencias multiculturales, pluriculturales y bueno, entre otras. Y un poco sigo la estructura bueno, que ha comentado Begoña y Olvido, un poco esta parte más teórica, y un poquito luego más es la parte más práctica, o en la que damos más como ejemplos de propuestas didácticas, y parto un poco también de la idea de que, bueno, pues como estudiantes de idiomas o profesores también docentes, a la hora de aprender idiomas estamos comparando. Entonces eso fue un poco mi primera pista, de decir, bueno, pues ya ese enfoque, esa metodología la tenemos a la hora, o tanto como aprendices como profesores. Entonces yo creo que ya partía un poco también de lo que decía Villanueva, de un poco esas similitudes que existen entre un comparatista y un estudiante de idiomas. Y en la fundamentación teórica, pues intento un poco, sin caer en la trampa de las definiciones, como decía Claudio Guillén, pues intento un poco explicar qué es esto de la literatura comparada, los vaivenes del campo, desde que empezó, se puso bastante de moda, hasta su supuesta desaparición o muerte de la literatura comparada, aunque bueno, se ha visto que no, pero luego también como ha dado, o como digamos, ha ido creando diferentes ramas, como por ejemplo los estudios de traducción, también, que parten un poco de la literatura comparada, y que también incluyo dentro de mis propuestas. Entonces, parto pues una definición general del estudio de la literatura más allá de los confines de un solo país, pero también de relaciones entre la literatura y otras áreas de conocimientos. O sea, no simplemente textos, como una parte de la que hablo, textos que dialogan, pero sino también que podemos comparar y relacionar diferentes disciplinas. Paso luego un poco a ofrecer, sobre todo para los docentes, para los profesores, una metodología comparativa que ha sido bastante criticada un poco por su metodología un poco difusa. Entonces intento un poco de manera bastante pues reducida, un poco resumir la metodología que propone Mendoza Fillola y Villanueva, y un poco partir de ahí ante cualquier propuesta, pues una especie de pasos que tenemos que seguir a la hora de elaborar propuestas con este enfoque.
Y luego, a la hora de, digamos, ofrezco diferentes propuestas que siguen un poco los objetos de estudio de la literatura comparada. Parto un poco de esta visión a grandes rasgos de, por ejemplo, propongo la lectura de un texto frente a otro texto, lo que es más puro comparatista, pero luego leer un texto como relectura de otro o leer un texto en el espacio intertextual de otra cultura, también trabajando en la intertextualidad. Y dentro de estos objetos de estudio, pues por ejemplo, uno del que hablo y ofrezco una propuesta es sobre la imagología. Y aquí hablo de un poco, pues bueno, pues nos viene fenomenal, Begoña lo mencionaba, para tratar los estereotipos, los clichés, la imagen del otro, la imagen, bueno, en general, cómo nos ven, cómo vemos. Y esto también se junta un poco, se cruza con uno de mis campos también de estudio. Entonces aquí parte un poco esta propuesta de mi propia experiencia en una de las asignaturas que doy, que se llama Imágenes y representaciones del mundo hispano, y donde trabajo un poco pues, con la visión que en este caso, bueno, de la península, en viajeros y viajeras que viajaron en diferentes épocas, y propongo usar no sé si la conocéis, es una exposición virtual del Instituto Cervantes, en este caso de Londres. Tienen una exposición fabulosa sobre la imagen de España en los viajeros extranjeros y está organizada por secciones. Podemos ver, por ejemplo, pues hay una sección sobre la gastronomía, sobre los modales, sobre cómo ven a las mujeres, y utilizan diferentes fragmentos de estos textos con imágenes. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy valioso, y para trabajarlo en clase con los estudiantes, diferentes maneras, propongo diferentes formas en las que lo podemos trabajar, pero por ejemplo hablar un poco más de esos estereotipos y cómo han continuado, cómo se han creado y por qué se han creado, cómo han continuado y no. Y luego también un poco, por ejemplo, si hablamos de los modales y de la cortesía, pues te puede trabajar un poquito la pragmática también en clase. Otra sección que he titulado como textos que dialogan, donde trabajo un poco la intertextualidad, que yo creo que también nos ofrece un abanico de posibilidades. En este caso sugiero una actividad con una novela negra, como Agua de Abril, que tiene, digamos, ecos y hace referencias a bastantes, bueno, pues otras obras. Entonces, como una especie propongo un juego con los estudiantes, una especie de escape room, en el que podemos ir un poco averiguando estas referencias ocultas que hay un poco en la obra, o la que propongo, por ejemplo, convertirlo en una especie de hipertexto, fomentando un poco también la lectura multimodal. Y ya un poco también concluyendo, trabajar con tópicos literarios, reescrituras. Por ejemplo, una de las actividades que me gusta bastante es esa reescritura del cuento infantil de Barba Azul, la escritura subversiva y feminista de Silvina Ocampo y de Angela Carter, y de la británica, de la argentina y la británica, y ver un poco cómo lo reescribieron. Y luego incluso, bueno, pues también pedir ahí a los estudiantes un poco también que aporten y que hagan como tarea de escritura creativa, que hagan su propia reescritura de la obra. Y por último, hablo también de la traducción, y aquí solo hablo o hago propuestas dentro de la traducción interlingual, en la que podemos trabajar, por ejemplo, con elementos paratextuales. Olvido hablaba de adaptaciones. También podemos ver un poco, comparar cómo por ejemplo, diferentes ediciones de una obra, con todos esos elementos paratextuales, o también nos puede permitir un poco trabajar con las variedades del español. Y por último, la traducción intersemiótica, que también nos permite trabajar la multimodalidad. Doy varios ejemplos de, bueno, pues como hablaba antes, textos que dialogan. En este caso es un cuadro, una obra pictórica y un poema que dialogan, uno que es como una traducción, el poema es una traducción del cuadro. Y un poco como también, bueno, podemos analizar, jugar con eso con nuestros estudiantes en el aula, pero también pedirles que
creen, pues, por ejemplo, a partir de un texto breve, que creen una serie de imágenes, una serie de memes o al revés. Entonces, bueno, pues lo que he intentado es dar una serie de propuestas guiadas, pero también un poco generales para que luego cada profesor, docente lo pueda adaptar al nivel, adaptar, bueno, pues al contexto en el que cada uno nos encontremos. Pero ya bueno, pues para resumir, en general, tareas que implican, yo creo, un aprendizaje constructivista y que potencian la idea de que, bueno, pues trabajar con esta literatura comparada, con la literatura en general, se puede trabajar también pues, las destrezas comunicativas, se puede trabajar de una manera lúdica, o sea, no son cuestiones opuestas, y crear una conciencia multicultural de nuestros estudiantes. Y ya con esto termino. Muchísimas gracias, Leticia, y bueno, y a Begoña y Olvido, y como no también a Aurora. Muchas gracias por vuestras intervenciones tan maravillosas. Me habéis puesto el listón muy alto. Yo soy la última en intervenir y también soy la última en el libro. Mi capítulo es el número 11, que es el que pone final a la obra. Y se titula Nuevas vías para la selección textual en la enseñanza global a través del texto literario en L. Al contrario que mis compañeras, que acaban de decir que cuando Ana les propuso que se sumaran al proyecto del libro, aceptaron rápidamente y les pareció estupendo y tal, yo he de decir que me mostré bastante reacia. No por el libro, porque la idea, el proyecto me parecía fantástico, sino por el tema que me había asignado Ana. Ana me llamó y directamente me propuso participar con el capítulo dedicado a la selección de los textos literarios. Y yo, la verdad, casi que le dije que no, pero era, no, como les digo, no por el libro, sino por el tema, porque yo ya había trabajado sobre esta cuestión en un congreso en la Universidad de La Rioja en el que estuve y se publicó en las actas. Luego le dediqué un capítulo en mi tesis de doctorado, le volví a dedicar otro en el libro que surgió de la tesis doctoral y claro, cuando Ana me dijo esto, pues le propuse otros temas, le propuse le hice otras propuestas, pero no hubo manera. Ana se resistió y me convenció. Y bueno, hoy con el libro también en las manos, porque me lo he traído de España, donde llegó esta Navidad, veo el porqué de la insistencia de Ana y la importancia y de la necesidad de incluir un capítulo dedicado a esta parte de la docencia con los textos literarios en el libro. Y desde aquí pues le tengo que dar las gracias a Ana por su perseverancia. Precisamente la primera sección de la parte teórica de mi capítulo, porque al igual que el de mis compañeras también tiene una parte teórica y una parte práctica, la primera sección precisamente trata de cómo elegir un texto literario que sea adecuado para la enseñanza del español y de la importancia de este punto para evitar la arbitrariedad que supone el que un profesor elija un texto para la clase de español basándose únicamente en su formación literaria y en su propia experiencia lectora. Esta es en realidad la forma habitual en la que se vienen seleccionando los textos para enseñar idiomas y no estoy tratando de culpabilizar a los profesores, puesto que yo también lo soy y todos sabemos que siempre vamos cortos de tiempo para la preparación de las clases y bueno, es disculpable, pero también tengo que señalar que es un modo de actuar en el que el azar y la suerte juegan un papel demasiado importante y que, bueno, que los motivos por los que un profesor selecciona un texto puede ser que un relato que le gustó hace tiempo, que leyó, o que de repente se encuentra por casualidad con un texto, se le ocurre una idea genial para llevarla a clase y trabajar un contenido gramatical que estén estudiando en este momento. Y bueno, quizás el azar y la suerte, como he dicho, pues en esta ocasión estén de parte de este profesor y tanto el texto como la actividad sean un éxito. Y bueno, pero la pregunta que yo les planteo es, ¿lo sería en otro contexto, con otros alumnos y con otros objetivos?
Esta es la cuestión sobre la que gira el contenido de la primera parte de mi capítulo. El uso de un texto en el aula de español como lengua extranjera varía según nuestros objetivos. Si nuestro objetivo es presentar una determinada estructura lingüística, que los estudiantes la interioricen y la pongan en práctica mediante la formación de oraciones siguiendo el modelo de lengua, pues entonces sí, quizás es suficiente con utilizar uno de los textos que circulan por los manuales de español tan conocidos como 20 poemas de amor y una canción desesperada, o Oda a la cebolla de Pablo Neruda, o el poema Instantes, que dicen atribuido falsamente a Borges, y bueno, a mí no me extrañaría, por cierto, pero opinión a esta parte, es un poema que me he encontrado en diferentes manuales de lengua y que considero casi un texto viral dentro de nuestro campo. Voy a compartir un momentito el poema. Me imagino que todos lo conocéis porque como nuestro campo, yo lo considero un texto viral. Es este. Es un fragmento nada más y dice: si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginados. Pues bien, como les digo, la explotación de este poema, que aparece en todos los manuales casi, consiste invariablemente, y me atrevo a decir que sin excepción, en pedir a los alumnos que se pregunten qué harían ellos si pudieran vivir nuevamente, con el objetivo de que reproduzcan el modelo de lengua que se presenta en los versos del poema. Como les decía antes, en el caso de que nuestro objetivo sea que los alumnos pongan en práctica esta estructura gramatical, pues con este texto y con esta actividad sería suficiente. Pero en este caso, la pregunta que creo que debemos hacernos es ¿por qué necesitamos utilizar un texto literario con este fin? Si solo queremos enseñar contenidos lingüísticos, entonces, en vez de usar un texto literario, también podemos usar una receta de cocina, el folleto de instrucciones de un microondas o un anuncio de detergente como muestras de lengua. En mi opinión, un momentito, dejo de compartir pantalla. En mi opinión, continuar en esta línea tan frecuente y, por desgracia, tan aceptada en el campo de la enseñanza significa quedarnos en la superficie a nivel de la lengua escrita y desaprovechar el valor añadido que la literatura puede aportar a la clase de español, que, como muy bien han dicho todas mis compañeras, es un texto el texto literario es el único con el que podemos enseñar a un mismo tiempo la lengua, la cultura y la literatura de un país o de una comunidad lingüística. Es el único texto que nos permite hacer esto a un mismo tiempo. Por todo esto, es esencial elegir de forma apropiada unos textos para la clase de español con los que enseñar todos estos contenidos de lengua, cultura y literatura tan valiosos. Y creo que seleccionar un texto adecuadamente, sea del tipo que sea, aunque en nuestro caso tratemos solamente del texto literario, es la clave del éxito de la enseñanza-aprendizaje con ese texto. Si un texto es apropiado según unos parámetros establecidos de antemano, con mucha probabilidad el funcionamiento en el aula con ese texto cumplirá nuestro objetivo de enseñar la lengua, no solo a nivel de la letra escrita, sino a uno que abarque todas las implicaciones y matices culturales y literarios que ésta conlleva. Con el fin de atender a esta necesidad de sistematizar la práctica docente en este aspecto del trabajo con la literatura que acabo de señalar, en el capítulo establezco los requisitos básicos que debe cumplir un texto para que sea útil para enseñar una lengua. Voy a compartir un momentito otra vez el PowerPoint. Ahora. Sí, establezco los requisitos básicos que debe cumplir un texto para que sea útil para enseñar una lengua, como decía, que como punto de partida debe ser accesible, es decir, que los estudiantes sean capaces de leerlo con el nivel de lengua adquirido,
que sea relevante, es decir, de importancia e interés para los estudiantes, rentable desde el punto de vista educativo y culturalmente significativo, es decir, que sea representativo de la cultura de la que procede. En segundo lugar, en el capítulo presento un sistema para acotar y seleccionar los materiales literarios que queremos introducir en clase, que se desarrolla en tres fases sucesivas y que está basado en unos criterios de selección previamente establecidos. En el esquema que muestro en pantalla se resumen las tres fases o etapas de selección. La primera etapa está centrada en los alumnos y el objetivo es conocer los gustos y preferencias lectoras de nuestros estudiantes, porque creo que si llegamos a conocer los intereses de lectura y el tipo de textos con el que disfrutan en su tiempo libre, con seguridad podremos encontrar el tipo de texto que debemos utilizar en nuestra clase de español. La forma más sencilla de conseguir esta información, como todos sabemos, es a través de un cuestionario en el que preguntemos directamente a nuestros alumnos sobre sus gustos e intereses de lectura y también de forma adicional presentarles los comienzos o fragmentos representativos de varias obras junto con los resúmenes del argumento de estas para que elijan el texto que les parezca más atractivo. De esta forma acotaremos los textos que tendrán mejor acogida entre nuestros estudiantes y podremos hacer una preselección de los textos que luego llevaremos a la clase. La segunda etapa del proceso corresponde al profesor. En esta fase, el docente tiene que llevar a cabo la selección de los textos literarios basándose en los datos sobre las preferencias de lectura de los estudiantes que ha obtenido en el cuestionario anterior. En este momento, el profesor tiene que autocuestionarse sobre el tipo de curso que va a impartir, el tipo de estudiantes que va a realizar ese curso y, finalmente, la relevancia o la importancia de los textos de acuerdo con esos dos factores previos. Una vez que ha hecho todo esto, el profesor pasará a la tercera y última fase del proceso de selección, en la que tiene que comprobar si los textos preseleccionados son adecuados a nivel de lengua y de contenido. Es decir, tiene que calcular el índice de lecturabilidad de los textos, que no significa asegurarse de que sean legibles, sino de que los alumnos sean capaces de leerlos con el nivel de lengua que tienen en ese momento. El profesor puede comprobar todo esto utilizando los close test o prueba de huecos que todos conocemos, porque son muy sencillos de preparar y también de administrar en clase. Muestro un ejemplo de un close test para la y además de este tipo de test, también puede hacer uso del test de palabras insertadas o close inverso, en el que introducimos palabras gramaticalmente incorrectas en el texto de forma regular para que el alumno las identifique. En el texto que enseño de Adelaida García Morales en su novela El Sur, las palabras agramaticales están en cursiva, pero en el test real obviamente no deben aparecer marcas de escritura de ningún tipo. Bien, en el tercer apartado de la parte teórica del capítulo presento un modelo de trabajo con los textos de la literatura en español que tiene como objetivo la enseñanza global de la lengua, lo que significa que para lograr que la competencia comunicativa de nuestros estudiantes se acerque a la de un hablante nativo, contempla todos los componentes que conforman el dominio de la lengua de forma interrelacionada durante la intervención didáctica. En la imagen muestro las diferentes competencias de la lengua, la lingüística, la cultural, literaria, la metafórica que corresponde al lenguaje figurado y la destreza lectora, que confluyen todas en el desarrollo conjunto de la competencia comunicativa de un hablante. Para explicar el concepto que subyace a este modelo de enseñanza que propongo en el capítulo, con otras palabras, os quiero leer un pequeño fragmento de una novela de una escritora turca llamada Elif Shafak, en su novela titulada El arquitecto del universo, que creo que resume con exactitud la idea que intento transmitir. El texto dice así: ¿por qué nos concierne a nosotros?, le preguntó Davud. En respuesta, Sinan explicó que el conocimiento, ilm, era un carruaje tirado por muchos caballos. Si uno de los corceles empezaba a galopar, los otros también aceleraban el ritmo y el viajero que iba en el carruaje, el alim, se beneficiaba de ello. Una mejora en un campo impulsaba las mejoras en los otros campos.
El arquitecto del que habla el texto es el famoso arquitecto Mimar Sinan, del imperio, que vivió durante el Imperio Otomano. Pues bien, cuando yo leí estas palabras, cuando leía la novela de Elif Shafak, yo la verdad pensé que esta imagen reflejaba exactamente lo que yo quería lograr con el sistema de trabajo global que planteo en el capítulo, y es que el ilm, el conocimiento, en este caso era la competencia comunicativa, que los corceles eran las diferentes competencias y destrezas que la conformaban, y que indudablemente el viajero que iba en el carruaje del conocimiento, el alim, era el alumno. No sé si lo he explicado con claridad, espero que sí. El modelo de trabajo global del que os acabo de hablar lo denomino abierto y flexible, porque son los dos rasgos principales que lo caracterizan, junto con la flexibilidad en el agrupamiento de los aprendices, el trabajo con secuencias didácticas abiertas y la aplicación de un sistema de trabajo mixto en el aula y en casa. No voy a explicarlo todo, solamente hablaré un poquito sobre el trabajo con secuencias didácticas abiertas, porque digamos que es el rasgo más novedoso del modelo. El trabajo con secuencias didácticas abiertas consiste en trabajar con secuencias que no tienen una trayectoria fijada en el diseño inicial. Es decir, que la trayectoria que sigue cada secuencia la marcan las particularidades del grupo que tengamos en ese momento, el contexto de enseñanza en el que nos encontremos y el desarrollo de la actividad docente en el aula. Por decirlo en otras palabras, no se trata de crear secuencias didácticas con actividades que supongan una especie de cajones estanco en la que debamos hacer que encajen perfectamente las actuaciones de nuestros estudiantes, porque todos sabemos que no funciona así, sino todo lo contrario. La idea es adaptar las secuencias didácticas y la trayectoria de esas secuencias y las actividades a las características de nuestros estudiantes, al contexto en el que nos encontremos, el momento de la enseñanza y también ¿por qué no?, el tiempo del que dispongamos. Es decir, que seamos flexibles en todo momento durante el trabajo con las secuencias didácticas basadas en la literatura. Ya para terminar, en la última parte del capítulo, hago una aplicación práctica de este modelo de trabajo y ofrezco la explotación didáctica de un relato de Rosa Montero, que todos conoceréis quizás, me imagino que sí, titulado Los besos de un amigo. Esta explotación didáctica la llevé a la práctica en un curso de español y literatura aquí en el Instituto Cervantes de Argel hace unos meses, y os he de decir que las actividades que presento en el capítulo fueron acogidas y llevadas a cabo por los alumnos con un entusiasmo que superó todas mis expectativas con creces. Yo espero que a los que se acerquen a este libro y a este capítulo concreto les sea del mismo provecho. Y con esto termino la exposición de mi capítulo y damos paso al turno de preguntas y comentarios a los asistentes si los tienen. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer a algunas de las que estamos aquí? Lola, si me permites decirte, hay unos comentarios interesantes aquí que si quieres lo podemos leer. Qué capacidad de síntesis. He tenido el placer de leer el libro y me parece un logro poder resumir en tan poco tiempo aspectos tan complejos. Es una de las cosas que aquí comentan. Leticia si no me equivoco, es Leticia Santana Negrín, que es profesora ahora, está sustituyendo a Ana Peñas en la Universidad de Estancia de Madrid, y precisamente esta mañana me escribió un correo para decirme que nuestro libro se está usando en la asignatura de Literatura IL del máster de su universidad como libro de referencia. Y bueno, si está por aquí Leticia, sería interesante
saber desde su punto de vista cómo funciona, cómo está funcionando el libro. Hola, no sé si se me oye bien porque no tengo muy buena conexión donde estoy. ¿Me oís bien? Sí, sí, perfectamente. Bueno, no me da hasta vergüenza intervenir, pero ya que tengo la oportunidad de felicitaros, pues os traslado las felicitaciones y os cuento que bueno, es verdad que es un libro conceptualmente complejo y sobre todo para estudiantes de un máster, que ya sabemos que a un máster se aproximan diferentes perfiles de estudiantes, no todos ellos tienen experiencia como docentes e incluso no todos ellos llegan desde una filología o desde ámbitos más próximos a la literatura. Entonces, es verdad que efectivamente es una lectura compleja, ¿no? Sin embargo, yo creo que el punto fuerte es justo lo que habéis subrayado, que todos los capítulos terminan con una aplicación didáctica y esto les da esa conexión, ¿no? Muchas veces leemos cosas y luego no sabemos cómo llevarlas al aula. Eso yo creo que ha sido un acierto total tanto del manual como de la colección que se ha planteado en estos términos, la colección completa. Y luego, para poner la guinda del pastel, comentaros que en la asignatura los estudiantes trabajan, digamos, dos bloques o divididos en dos bloques los capítulos y siempre se les pide una actividad de evaluación continua que es que apliquen esos conocimientos teóricos a una propuesta didáctica, ¿no? Y ha sido un gusto y una sorpresa, tengo que decir, porque al principio estaban como muy asustados con la actividad, pero ha sido una sorpresa ver que realmente les ha ayudado, que realmente han sabido llevarlo, ¿no? Esa explotación de textos literarios desde un punto de vista de estudios literarios, estudios culturales y no lo que decías tú, ¿no? ¿Para qué estamos utilizando el texto? De verdad que me encantaría que pudierais ver los productos que han surgido, porque mira, justo Sonia, una estudiante del máster, está escribiendo en el chat y ya os digo que ha sido tremendamente útil, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, a ver el comentario de esta estudiante. Dice que soy estudiante de la asignatura de literatura impartida por Leticia Santana. He podido leer vuestro manual y estudiarlo a fondo. También quería darles las felicidades, ya que a mí personalmente me habéis abierto los ojos ante una disciplina que desconocía, que tenía tantas aplicaciones en el aula de LE. Realmente, con lo que ha dicho Leticia y con estas palabras de esta estudiante, casi que decir que doy por satisfecho, no doy por satisfecho, sino que se ve recompensado todo el esfuerzo que hemos realizado para crear el libro, o por lo menos desde mi parte yo lo veo así. Ya este comentario de una sola alumna ya supone un mundo para mí. Bueno, yo creo que habéis hecho un gran esfuerzo y un buen trabajo y además se ha conseguido el objetivo que era llevar la teoría y la práctica a través de los distintos capítulos y recorrido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que los estudiantes han visto y agradecen, ¿no? Porque hasta ahora no había nada no había nada, estaba todo ya un poco soleto y creo que ha sido una buena apuesta y que es reconocida. Como coordinadora del máster lo veo en los libros que estamos llevando al máster y, por supuesto, en todo el trabajo que en este caso está haciendo Leticia, sustituyendo a Ana y que se ve reflejado en el trabajo que están haciendo los alumnos a partir del libro y vuestras recomendaciones. Y eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo lo más importante para mí, lo que más gratificante es que los alumnos descubren la literatura y luego hacen sus aplicaciones, ¿no? Creo que la frase de Sonia o las palabras de Sonia pues tienen mucho que ver con lo que habéis dicho todos en esta sesión de presentación del libro. Una estudiante de la Universidad Argel II dice que sería maravilloso introducir un poco de vuestra colección teórica de enseñar una lengua extranjera a través de la literatura en el material o el libro utilizado en el Liceo Argelino. Seguramente sí, pero esto no depende
de nosotros. Esto debe llevarlo a cabo la institución, vuestra universidad. Si tú puedes darle a conocer la obra y les parece interesante, pues obviamente sería un placer que nuestro libro estuviera también en la Universidad Argelina. Claro que sí. Veo por aquí que está Rocío Santamaría entre los asistentes y yo desde aquí quiero decir que Rocío Santamaría es una de las personas más influyentes en todos los comienzos de nuestro campo, en el intento de llevar la literatura al aula de español como lengua extranjera, y es todo un referente en nuestro campo y es una de las pioneras en luchar por conseguir esto. No sé si me está escuchando Rocío, pero le doy las gracias y decirte que he leído todo lo que has escrito sobre este tema y me animó muchísimo desde el principio todo tu trabajo. Dice Rocío, me emocionas, lamento no poder abrir micro y cámaras. Bueno, no importa, te lo agradezco igualmente y públicamente. Y espero que sigas ahí con nosotros en la lucha. Bueno, si no hay más comentarios, ¿alguien quiere decir algo más, comentar algo más? Entonces, en ese caso, doy por finalizado este acto de presentación de nuestro libro colectivo, dando las gracias a la editorial Enclave L, que ha ofrecido enviar varios ejemplares del libro al Instituto Cervantes de Argel y que en poco tiempo serán depositados en la biblioteca del centro y estarán disponibles para su consulta por todos los profesores y alumnos del instituto o de las universidades, como esta chica que ha escrito. Ojalá que sí. Y también quiero darle las gracias a todos vosotros por la asistencia, al Instituto Cervantes de Argel y a nuestra directora Sandra Rivas por acoger este evento, a Aurora Centellas y Ana Peñas por haber hecho posible este libro, a mis compañeras de redacción aquí presentes, Leticia, Olvido y Begoña, y al resto de los compañeros que no han podido estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias.